¿Qué es la metacognición? Según Brown, nos dice en 1987, la metacognición es el conocer sobre el conocer, que se refiere al control deliberado y consciente de la propia actividad metacognitiva. Según otra pauta que nos da Flavel en 1971, uno de los precursores del estudio sobre metacognición desde el siglo pasado, en una definición más actual, entiende la metacognición como el conocimiento que se adquiere a partir de los contenidos y de los procesos de la memoria. Posteriormente, admitirá que hay otros aspectos de la mente humana, además de la memoria, que contribuyen al conocimiento, como por ejemplo el aprendizaje, la atención y el lenguaje. ¿Por qué metacognición? Se concibe generalmente como una capacidad para pensar acerca del pensamiento, o para ser consciente y controlar los propios procesos de pensamiento. Según M.C. Combs, es un conocimiento añadido que surge de la reflexión sobre nuestro conocimiento. Y esta autora dice más: el conocimiento y las destrezas metacognitivas suministran la estructura básica para el desarrollo del autocontrol positivo y de autorregulación de los principios, pensamientos y sentimientos. Actualmente se concibe la producción escrita como una actividad de construcción de significados que se estructura alrededor de un proceso cognitivo y que debe responder a condicionamientos de diversa índole. Para responder a estas demandas, los escritores, en un sentido más amplio, los hablantes, poseen conocimientos generales que han adquirido en su proceso de socialización, los cuales guían una comprensión y producción textual. Estos saberes serían de distinto carácter. Una mirada metacognitiva del aprendizaje. Se origina en la literatura científica a comienzos de la década de los 70, siendo Flavel, en 1971, uno de los autores que comenzó a utilizarlo, aplicándolo inicialmente a la memoria, extendiendo su estudio a otros procesos mentales como el lenguaje y la comunicación, la percepción, la atención, la comprensión y solución de problemas. Sobre la persona se refiere a la conciencia de cada una de sus capacidades y limitaciones cognitivas. Es importante saber que para que un cambio cognitivo tenga lugar es necesario que el sujeto ejerza un movimiento o un esfuerzo mental deliberado para obtener mejores resultados en su aprendizaje. Desarrollo de la metacognición. Se refiere a la información que vamos adquiriendo de los seres humanos como organismos cognitivos y afecta a las motivaciones, percepciones. Este conocimiento incluye conocimientos intraindividuales, es decir, conocimiento de uno mismo ante las distintas tareas. Por ejemplo, se me dan bien las matemáticas, pero tengo problemas en lengua. También incluyen conocimientos intraindividuales, es decir, en relación a otras personas. Por ejemplo, mi hermano es muy bueno en matemáticas y yo soy más bueno en dibujo. Por último, hace referencia a las características universales de los procesos cognitivos, que implica el aprendizaje de habilidades y procedimientos para alcanzar nuestros objetivos, eligiendo la estrategia más adecuada para cada momento. Metacognición y uso de estrategias. Se da de dos maneras. Primero, a la hora de implementar la estrategia, los niños pueden poseer conocimientos sobre la estrategia específica, incluyendo qué, cómo y cuándo se usa la estrategia. En una tarea de aprendizaje de un texto, este tipo de metacognición incluye conocimiento de una amplia gama de estrategias, elaboración, subrayado, tiempo necesario para estudiar y la estrategia más adecuada a aplicar en esta situación. Es en función de las características del material y los conocimientos que el sujeto posea. Numerosos estudios han demostrado la relación entre conciencia metacognitiva y conducta estratégica. Las estrategias metacognitivas se definen sintéticamente como cognición sobre la cognición, es decir, conocimiento del propio conocimiento. Se refiere especialmente, según Soto, a la toma de conciencia, el control del proceso y la autorregulación que dan lugar a la organización para enfrentar las necesidades y adaptarse al medio. Está asociada a dos componentes. El primero se encuentra relacionado con el conocimiento que tiene una persona sobre los propios procesos cognitivos. Es de naturaleza declarativa y suele ser un conocimiento relativamente estable. El segundo componente se refiere a la regulación de los procesos cognitivos, saber cómo.
y está asociado a las actividades de planificación, control y evaluación. Procesos de metacognición. Se llevan a cabo cuando el yo cognoscente piensa acerca de su propio pensamiento, es decir, es un análisis interior, consciente, autoevaluativo del nivel de conocimiento dominado por una persona que aprende dentro de un contexto educativo. Según Sanz, en el 2010 realiza 3 fases o momentos de la actividad sobre las estrategias metacognitivas. Primera fase, planificación o planeación. En esta fase, los diálogos y las deliberaciones del sujeto consigo mismo están dirigidas a la definición de los objetivos que se desea alcanzar a la selección de las estrategias. Segunda fase, monitorización o control. Consiste en la realización de la actividad y en el control que ejerce sobre cada uno de los aspectos implicados en su desarrollo y sobre los posibles factores que pueden incidir en la concentración y distribución de los recursos. Tercera fase, evaluación. En este momento es cuando se verifica el proceso de aprendizaje, confirmando que se han cumplido los tiempos establecidos y valorando el modo de solución de las dificultades surgidas. Estas fases son muy prácticas. Debemos tener en cuenta que las estrategias metacognitivas son bastante significativas en nuestras vidas. Factores que inciden en los procesos de metacognición. Primero, motivación. Es el conjunto de razones por las que las personas se comportan de la forma en que lo hacen. Es el gran impulso para lograr objetivos, optimismo, incluso ante el fracaso y compromiso con su aprendizaje. Segundo, ambiente de aprendizaje apropiado. Es el escenario donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, cuyas condiciones físico especiales son importantes considerables, por lo que es una de las condicionantes influyentes en el logro del hecho educativo. Tercero, estrés. El estrés implica cualquier factor externo o interno que indica a un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro de sí misma y en relación con su ambiente. Cuarto, interacción docente-alumno. El concepto de integración docente-alumno evoca situaciones en las que los protagonistas actúan simultánea y recíprocamente en un contexto determinado en torno a una tarea o a un contexto de aprendizaje, con el fin de lograr unos objetivos más o menos definidos. Cuarto, estrategias de lectura y comprensión. En la habilidad que se tiene en comprobar y descifrar lo que se lee, en otras palabras, es una experiencia personal, una reflexión y un refinamiento de la comprensión individual de la vida, y tal como se percibe y se vive. Es la creación y recreación del significado. Quinto, la mediación docente con el acompañamiento. Es concebida por Serrano en el año 2004 como un proceso integrador lógico que surge o se usa cuando se despliega una discordancia, un estado de incomodidad o una tensión producida por la afluencia de dos elementos cognitivos, equivalentemente aceptados por el autor y que llevan a los sujetos afectados a realizar algún esfuerzo por devolver la consonante.